El 15 de octubre de 2024 fue un glorioso día de otoño en Austin, Texas. El sol brillaba sobre la elegante capilla de la iglesia episcopal de St. David, en el acomodado vecindario de Westlake Hills, donde se celebraba una boda que a primera vista parecía un cuento de hadas. Chloe Martin, una gerente de marketing de 28 años de Boston, estaba de pie con un vestido marfil de Vera Wang junto a su prometido jordano, Omar Khalil, un banquero de inversión de 35 años perteneciente a una prominente familia de Amán. La iglesia neogótica estaba decorada con rosas blancas y eucaliptos, una mezcla de elegancia tejana y tradición de Oriente Medio. Asistían unas 120 personas, principalmente socios de negocios de Omar de Dallas y Houston, así como colegas de Chloe de la industria publicitaria. La propia familia de Chloe de Boston estaba escasamente representada. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 2 años antes, una circunstancia que la entristecía, pero que también le daba cierto alivio. Omar se presentaba como el novio perfecto en su traje azul oscuro, hecho a medida por Tom Ford en Highland Park. Parecía un hombre que apenas podía creer en su buena suerte. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con esmero, y su sonrisa encantadora tenía a los invitados maravillados. ¡Qué pareja tan hermosa!, susurró su tía Hila a su hermana Amina, que había volado desde Jordania especialmente para la ocasión. Chloe es tan elegante y radiante. Chloe, por su parte, era sin duda una visión impresionante. Sus ojos color avellana brillaban de felicidad. Su largo cabello castaño estaba recogido con arte en un moño bajo y reluciente. Había comprado el vestido con sus ahorros de directora de marketing en una empresa tecnológica emergente en Boston. Hablaba árabe con fluidez, con un encantador acento americano que muchos invitados jordanos encontraban fascinante. Los dos se habían conocido 3 años antes, cuando Omar llegó a Boston a trabajar para la firma de inversiones Goldman Sachs. Su familia pertenecía a la alta sociedad jordana. Su padre, Youssef, era un contratista de obras exitoso en Amán. Su madre, Fátima, provenía de una antigua familia palestina y era pediatra. Vivían en una elegante casa de piedra en Abdún, uno de los barrios más prestigiosos de la capital jordana. El encuentro entre Omar y Chloe parecía sacado de una película romántica. Se habían visto en un Starbucks en Back Bay, donde Chloe trabajaba sola en su portátil, afinando una campaña de turismo sostenible en Nueva Inglaterra. Omar, tras un día ocupado en Goldman Sachs, se sentó en la mesa contigua y quedó fascinado por su concentración y elegancia. Cuando de repente su ordenador se bloqueó y ella se mostró frustrada, él se ofreció a ayudar. ¿Puedo echar un vistazo?, preguntó en inglés con su ligero acento jordano. Chloe aceptó agradecida. Mientras él la ayudaba con el problema técnico, surgió una conversación sobre marketing, arte y las diferencias entre la vida en Boston y en Amán. Omar quedó impresionado por su inteligencia y sofisticación, mientras que Chloe valoraba su cortesía y su genuino interés en la cultura americana. En las semanas siguientes se vieron con regularidad. Omar le mostró los rincones ocultos de Boston, desde los históricos senderos del Freedom Trail hasta las pequeñas galerías de arte en South End. Chloe le habló de su infancia en un suburbio de Boston, de sus sueños de trabajar en publicidad y de sus planes de fundar algún día su propia agencia. Ella parecía encajar perfectamente en su vida, inteligente, ambiciosa y con una franqueza americana que lo fascinaba. Después de 8 meses, Chloe se mudó al amplio apartamento de Omar en Beacon Hill. Su familia inicialmente la recibió con la típica mezcla de curiosidad y cautela que los jordanos muestran hacia las mujeres estadounidenses. Su madre, Fátima, se mostró particularmente reservada cuando conoció a Chloe por Skype. «Es muy agradable», le dijo a su esposo. «Pero sabemos tan poco de su familia, de sus orígenes». Youssef había sido más pragmático. Si Omar es feliz y ella tiene una buena carrera, eso es lo que más importa. La relación parecía desarrollarse en armonía. Omar estaba orgulloso de presentar a Chloe a sus amigos y colegas.
En su círculo social, ella era considerada un valor, una exitosa mujer moderna americana que encajaba perfectamente en la atmósfera cosmopolita de la banca internacional de Boston. Ocasionalmente cocinaba para sus amigos, al principio platos americanos, pero después también aprendió algunas especialidades jordanas, contaba historias fascinantes sobre la vida en Nueva Inglaterra y aportaba una perspectiva fresca a sus conversaciones. Chloe, por su parte, parecía florecer en su nuevo papel. Había crecido en Boston en una familia católica irlandesa conservadora, donde ciertos aspectos de su identidad nunca se habían discutido. Su relación con Omar le ofrecía una apertura que nunca había conocido. La cultura jordana, con su énfasis en la familia y el respeto, pero también con su cosmopolitismo internacional, parecía el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Cuando Omar le propuso matrimonio de manera romántica al atardecer en el río Charles, tras 1 año y medio, Chloe dijo que sí con lágrimas en los ojos. Habían elegido juntos los anillos en Tiffany & Co., en Boston. Omar había insistido en una ceremonia grande y costosa. «Mi familia lo espera», explicó, «y tú solo mereces lo mejor». Los preparativos de la boda habían sido elaborados. Como Omar había sido trasladado a Texas para dirigir la nueva sucursal de Goldman Sachs en Austin, habían decidido casarse allí. Fátima había volado desde Jordania y se había hecho cargo de organizar la ceremonia, insistiendo en que todo debía ser perfecto. Eligió las flores, organizó el catering e incluso decidió el menú. Una exitosa fusión de la tradición de barbacoa tejana y las especias de Oriente Medio. Chloe a veces se sentía excluida de las decisiones, pero entendía que esa era la forma tradicional. En la cultura árabe, la familia del novio asumía tradicionalmente la responsabilidad de tales asuntos, y ella respetaba esas costumbres. El día de la boda todo transcurrió sin contratiempos. El pastor Davidson, un viejo amigo de la familia de los tiempos universitarios de Omar en Austin, dirigió una ceremonia conmovedora. Habló del amor que trasciende las fronteras y de la belleza de unir culturas diferentes. Los ojos de Omar se llenaron de lágrimas mientras recitaba sus votos. «Chloe, has cambiado mi vida», dijo. «Me has demostrado que el amor no conoce límites». Chloe respondió con voz temblorosa. «Omar, me has abierto un mundo nuevo. Contigo, por fin me siento en casa». Los invitados se emocionaron y muchos sacaron sus teléfonos móviles para capturar aquel momento perfecto. La recepción se celebró en un elegante salón en las colinas al oeste de Austin, con vistas al lago Austin. El menú fue una exitosa fusión de cocina tejana y especias de Oriente Medio, símbolo de la unión de dos culturas. Los amigos de Omar pronunciaron discursos emotivos sobre la pareja perfecta, y el ambiente era jubiloso y lleno de alegría. Sarah Bennett, colega de Chloe y la única persona a la que realmente se sentía cercana, observaba la celebración con sentimientos encontrados. Como directora de marketing experimentada y mujer negra declarada en la industria publicitaria, conocía las complejidades de la identidad y las relaciones. Chloe a menudo se había confiado a ella en los últimos meses. Sin embargo, había aspectos de su vida que seguían siendo un misterio incluso para Sarah. «Pareces nerviosa», le susurró Sarah a Chloe durante la recepción. «¿Todo bien?». Chloe sonrió, pero Sarah notó la tensión en sus ojos. «Es solo la emoción», respondió. «Un nuevo capítulo en mi vida». Después de la ceremonia, Omar y Chloe fueron al lujoso Hotel Four Seasons en Austin, donde Omar había reservado una suite con vista al lago Lady Bird. El hotel, con su decoración opulenta y vistas al horizonte de Austin, parecía el escenario perfecto para el inicio de su vida matrimonial. Una vez en la suite, Omar abrió una botella de Dom Perignon mientras Chloe se quedó en la terraza, dejando que el aire fresco de octubre acariciara su rostro. Austin se extendía a sus pies, con las luces de la ciudad titilando como estrellas. Pensó en el largo camino que los había llevado desde las estrechas calles de su suburbio de Boston hasta esa lujosa suite en el corazón de Texas. «Por nosotros», dijo Omar, entregándole una copa de champán. «Por nuestro futuro».
Chocaron las copas, pero había algo en los ojos de Chloe que Omar no lograba interpretar. Una mezcla de felicidad y... ¿era miedo? Incertidumbre. Decidió apartar ese pensamiento. Era normal que ella estuviera nerviosa en el día de su boda. «Te amo», le dijo besándola suavemente. «Vamos a ser muy felices». Chloe devolvió el beso, pero su corazón latía más rápido. Había algo que Omar no sabía, algo fundamental sobre ella que nunca le había contado. En Boston, había vivido como Chloe Martin, pero su verdadero nombre era Chloe Washington. Procedía de una familia afroamericana de Roxbury, uno de los barrios tradicionalmente negros de Boston. Sus padres eran maestros, personas orgullosas que le habían enseñado que podía lograr cualquier cosa. Sin embargo, Chloe tenía la piel clara desde niña, lo suficiente para pasar por blanca. En la escuela secundaria descubrió que la vida era más fácil cuando la gente creía que lo era. Fue un pequeño paso. Se alejó de Roxbury, cambió su apellido de Washington a Martin y asumió una nueva identidad como la hija de unos supuestos padres católicos irlandeses, fallecidos en los suburbios. En la industria publicitaria, donde la imagen lo era todo, esa decisión había impulsado su carrera. Pero también se había convertido en una negación diaria de su verdadera familia, su historia, su identidad. Cuando conoció a Omar, ya era demasiado tarde para contarle la verdad. ¿Cómo explicar que había estado mintiendo durante 3 años, que su familia no estaba muerta, sino que vivía en Roxbury preguntándose por qué su hija había cortado el contacto? Había esperado que ese pasado quedara donde pertenecía, en otro tiempo, en otra vida. Pero mientras estaba de pie en esa lujosa suite, rodeada de los símbolos de su nueva existencia tejana, sentía una creciente inquietud. Los secretos tenían la costumbre de revelarse en los momentos más inoportunos, y esa noche, su noche de bodas, se sentía cada vez más como un momento de verdad. Omar notó su ensimismamiento. «Estás muy callada esta noche», dijo. «¿En qué piensas?» Chloe forzó una sonrisa. «En nosotros», mintió, «en nuestra nueva vida juntos». Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que esa nueva vida estaba construida sobre una base que quizás no era tan estable como parecía. Y mientras Austin dormía bajo sus pies, no tenía idea de que esa noche lo cambiaría todo. La luz del sol de la mañana se filtró entre las pesadas cortinas de la suite, despertando suavemente a Chloe de un sueño inquieto. Omar todavía yacía a su lado, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de su cintura. La noche anterior había sido complicada. Ella había evitado hábilmente cualquier situación íntima y convencido a Omar de que estaba cansada tras el largo día de la boda. Él había sido comprensivo, pero Chloe percibía su creciente impaciencia. «Abba al-Kher, ya Bibti», murmuró Omar al notar sus movimientos. La palabra árabe «mi amor» sonaba posesiva en su boca, casi como una declaración de propiedad. Besó su cuello y Chloe se tensó involuntariamente. «Buenos días, Habibi», respondió ella, intentando ocultar su nerviosismo. Se levantó y fue hacia la ventana para disfrutar de la vista de Austin. La ciudad despertaba lentamente y el tráfico en la Interestatal 35 comenzaba a intensificarse. Omar la observaba desde la cama. «Anoche estuviste muy reservada», dijo con cautela. «¿Todo bien? Pensé que, como recién casados». Chloe se giró y le regaló su sonrisa más radiante. «Estaba agotada de tanta emoción. Hoy me siento mucho mejor». Se sentó junto a él en la cama y acarició su rostro. «Tenemos toda una vida por delante, Yaruji». Había aprendido en los últimos meses la palabra árabe para «mi alma», y siempre lograba que Omar sonriera. Tras un abundante desayuno en el hotel, se dirigieron a su nuevo apartamento en West Austin. Omar había alquilado un lujoso ático en uno de los nuevos rascacielos cerca del lago Austin. La vista sobre las colinas tejanas era impresionante, pero Chloe se sentía extraña en aquel entorno moderno y estéril. En las semanas siguientes, se desarrolló una nueva rutina.
Omar estaba orgulloso de presentar a su exótica esposa a sus colegas y amigos. En cenas y eventos sociales le gustaba presentarla. Esta es mi esposa, Chloe. Es de Boston y una brillante directora de marketing. Chloe sonreía con cortesía y representaba su papel a la perfección. Pero la posesividad de Omar se hacía cada vez más evidente. Comenzó a cuestionar sus citas de trabajo, queriendo saber con quién se encontraba y de qué hablaba. «Solo me preocupo por ti», decía cuando ella cuestionaba su control. Austin puede ser peligrosa para una mujer tan hermosa. Chloe había tenido dificultades para encontrar trabajo en Austin. Sus referencias de Boston no le abrían todas las puertas en Texas y sobrevivía con proyectos freelance. Omar le ofrecía dinero repetidamente, pero ella insistía en mantener su independencia. Esa independencia era lo último que conservaba de su verdadera identidad. Una tarde, 3 semanas después de la boda, Omar llegó antes de lo esperado. Encontró a Chloe al teléfono, absorta en una intensa conversación que terminó de inmediato al notar su presencia. «¿Con quién hablabas?», preguntó, dejando el maletín a un lado. «Con Sara, de Boston», respondió rápido Chloe. «Estábamos hablando de un proyecto». Omar frunció el ceño. «No sonaba a trabajo, estabas muy emocional». El estómago de Chloe se encogió. En realidad, la llamada había sido con su hermana Jasmine, que vivía en Roxbury, y se preguntaba cuándo Chloe visitaría a su nueva familia. Fue una conversación llena de culpa y lágrimas contenidas. «Sara está pasando un mal momento», mintió Chloe. Intentaba consolarla. Omar la miró con escepticismo, pero no dijo nada más. En su lugar, la atrajo hacia sí y la besó apasionadamente. «Te quiero solo para mí», susurró. Sin secretos entre nosotros. Pasaban a menudo los fines de semana en eventos sociales. Los colegas de Omar en Goldman Sachs formaban parte de la élite de banqueros de inversión, abogados y promotores inmobiliarios de Austin. Sus esposas eran en su mayoría bellezas tejanas de familias adineradas, con peinados perfectos y vestidos de diseñador de Neiman Marcus. En uno de estos eventos, en el Austin Country Club, Chloe conoció a Madison Crawford, la esposa de un magnate petrolero. Madison era la típica socialité texana: cabello rubio, piel impecable, voz melosa con un ligero acento sureño. «¿Pareces tan interesante?», dijo Madison, agitando su martini. «Tienes un aura tan exótica. ¿De dónde eres originalmente?». Chloe sintió la garganta cerrarse. Esa pregunta se la hacían cada vez más seguido, y cada vez era más difícil responder. «De Boston», dijo con brusquedad. «Sí, pero me refiero a originalmente. Tu tono de piel es inusualmente hermoso. ¿Tienes raíces italianas o españolas?». Omar, que escuchaba la conversación, rodeó la cintura de Chloe con el brazo. «Chloe tiene raíces irlandesas», dijo con orgullo, «pero ha estado mucho al sol». La risa del grupo sonó para Chloe como un eco de otro mundo. Esa noche, de camino a casa, Omar estaba inusualmente callado. «La gente pregunta a menudo por tus orígenes», dijo finalmente. «A veces luces tan diferente». «¿Diferente?». El corazón de Chloe empezó a acelerarse. «No diferente», corrigió Omar rápidamente. «Solo exótica, bellamente exótica. Quizás deberíamos revisar tus documentos familiares por asuntos de visado, ya sabes». En los días siguientes, Chloe notó que Omar empezaba a husmear en sus pertenencias personales. Al principio, era sutil. Reordenaba sus medicamentos en el baño, revisaba su bolso en busca de caramelos olvidados, comprobaba el historial de su portátil bajo el pretexto de ayudarla con un problema técnico. «Omar», dijo una noche al sorprenderlo revisando su correspondencia. «¿Qué estás haciendo?». Él levantó la vista, inocente como un niño. «Solo estoy ordenando nuestro correo. Como pareja casada no deberíamos tener secretos». «Ese es mi correo privado», respondió Chloe con voz más firme de lo que pretendía. La expresión de Omar se oscureció.
¿Correo privado? Estamos casados, Chloe. Ya no existe el correo privado. Somos una familia. La manera en que pronunció la palabra familia hizo estremecer a Chloe. Sonaba menos a declaración de amor y más a una declaración de propiedad. Ese fin de semana visitaron a Khalil, primo de Omar, y a su esposa Amina, quienes llevaban 5 años viviendo en Dallas. Khalil trabajaba como cirujano cardiotorácico en el Baylor University Medical Center y Amina era profesora en una escuela primaria privada en Highland Park. Tenían 3 hijos y vivían en una amplia casa en Preston Hollow. La cena fue un festín jordano tradicional: mansaf con cordero, tabulé, hummus y pan recién horneado. La conversación cambiaba entre árabe e inglés, y Chloe a veces se sentía excluida aunque todos hacían un esfuerzo consciente por incluirla. ¿Cuándo podemos esperar nietos?, preguntó Amina sin rodeos mientras servía el postre. En nuestra cultura los hijos son la mayor bendición del matrimonio. Chloe casi se atragantó con su té. Nos estamos tomando nuestro tiempo, balbuceó. ¿Tiempo?, repitió Khalil. ¿A tu edad? La mayoría de las mujeres jordanas ya tienen hijos. ¿Quizás hay problemas médicos? La pregunta golpeó a Chloe como un puñetazo. Omar notó su palidez y puso un brazo protector alrededor de ella. Eso es muy personal, dijo. Tonterías, replicó Amina con un gesto de la mano. Somos familia. Si hay problemas médicos, podemos recomendar a los mejores especialistas en Dallas. Después de la cena, Omar llevó a su primo aparte. Chloe escuchaba sus voces apagadas desde la cocina, pero no lograba entender cada palabra. Sin embargo, oyó claramente médico, pruebas y fertilidad. De regreso a Austin, Omar estaba pensativo. Khalil tiene razón, dijo al fin. Quizás deberías ver a un médico solo para asegurarnos de que todo está bien. Todo está bien, respondió rápidamente Chloe. No necesito un médico. Pero si queremos hijos, nunca hablamos de hijos, lo interrumpió. Omar frenó bruscamente en un semáforo en rojo y la miró sorprendido. Por supuesto que queremos hijos. Estamos casados. Es el siguiente paso natural. ¿Acaso no quieres hijos conmigo, Chloe? La luz se puso verde. Los autos detrás comenzaron a tocar la bocina, pero Omar no pareció notarlo. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Chloe sabía que su respuesta era crucial. Claro que sí, mintió. Solo pensé que deberíamos establecernos como pareja primero. El rostro de Omar se relajó y volvió a arrancar. Tienes razón. Tenemos tiempo, pero un chequeo médico seguiría siendo una buena idea. Esa noche, Chloe permaneció despierta junto a su esposo dormido, mirando fijamente el techo. La situación se había intensificado más rápido de lo que esperaba. La aceptación inicial de Omar se había transformado en posesividad y control. Su familia nunca dejaría de hacer preguntas, escarbando hasta descubrir la verdad. Pensó en su verdadera familia en Roxbury. Su hermana Yasmine, que trabajaba como enfermera en el Boston Medical Center. Su hermano Marcus, maestro en una escuela primaria. Los servicios dominicales en la iglesia bautista, las risas de sus sobrinos, las historias de su abuela sobre el movimiento por los derechos civiles. ¿Cuánto tiempo podría mantener aquella farsa? ¿Y qué ocurriría si Omar descubría la verdad? En la oscuridad de su dormitorio en Austin, rodeada por los símbolos de su nueva vida, Chloe se sintió más atrapada que nunca. La ciudad que una vez le había prometido un nuevo comienzo empezaba a parecerle una jaula dorada, y Omar, el hombre con el que se había casado, resultaba ser alguien muy distinto de lo que había creído. El teléfono sonó suavemente, y Chloe lo tomó con cuidado para no despertar a Omar. Era un mensaje de su hermana Yasmine. Mamá pregunta por ti todos los días. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Chloe borró el mensaje y guardó el teléfono. Pero las palabras ardían en su memoria, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás y de la familia que había negado. 2 meses después de la boda,
El comportamiento de Omar había cambiado significativamente. Lo que una vez fue una atención encantadora se había convertido en una vigilancia obsesiva. Controlaba la agenda de Chloe, leía sus correos electrónicos e insistía en recogerla cada tarde del trabajo, de las pocas citas freelance que aún tenía. Solo quiero asegurarme de que mi bella esposa llegue a casa sana y salva, decía con su encantadora sonrisa, pero sus ojos contaban otra historia. Una mañana lluviosa de diciembre ocurrió lo que Chloe más temía. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Omar entró con su portátil. Su rostro estaba pálido como un fantasma. «Chloe», dijo con una voz que ella nunca le había oído. «Siéntate». Sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «¿Qué pasa?» Omar abrió el portátil y le mostró la pantalla. Era un artículo del Boston Globe del año anterior sobre jóvenes empresarios exitosos en Massachusetts. Allí, en medio de una foto grupal tomada en un evento de networking, había una mujer que se parecía mucho a Chloe, pero con la piel más oscura y el cabello más rizado. «¿Quién es esa?», preguntó Omar con calma helada. Chloe se quedó mirando la foto. Había sido tomada en un evento antes de que ella se alisara químicamente el cabello y aclarara su piel, antes de empezar a fingir que era blanca. El pie de foto decía: «Chloe Washington, directora de marketing en Boston Creative Solutions, habla sobre diversidad en la industria publicitaria». «¿Yo?». La voz de Chloe se quebró. «Esa eres tú», dijo Omar. No era una pregunta. «Pero ahí dice Washington, no Martin, y te ves diferente». Chloe cerró los ojos. Después de 3 años, todo había terminado. «Sí», susurró Chloe. «Esa soy yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Omar se levantó lentamente, su silla chirriando contra el suelo de baldosas. «Eres negra», dijo como si pronunciara esas palabras por primera vez. «Soy mestiza», corrigió Chloe en voz baja. «Mi madre es afroamericana. Mi padre tenía raíces irlandesas y alemanas». Omar rió con amargura. «Mestiza. Me mentiste durante 3 años. 3 años». «No te mentí», respondió Chloe desesperada. «Sigo siendo la misma persona». «¿La misma persona?». La voz de Omar se volvió más fuerte. «Me dijiste que tus padres estaban muertos. Dijiste que eras irlandesa. Inventaste una identidad completamente falsa». Chloe se levantó e intentó acercarse, pero Omar retrocedió como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. «Omar, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme?». Comenzó a pasearse de un lado a otro en la cocina. «¿Qué quieres explicarme? ¿Que eres un fraude? ¿Que todo nuestro matrimonio está basado en mentiras?». «Nuestro matrimonio está basado en amor», dijo Chloe con voz temblorosa. «Te enamoraste de mí, de la persona que soy, de la persona que fingías ser», gritó Omar. «¿Sabes lo que eso significa para mí? ¿Para mi familia? ¿Para mi reputación?». La manera en que enfatizó la palabra reputación hizo estremecer a Chloe. No le importaban sus sentimientos ni su relación. Le importaba su imagen. Omar tomó su teléfono y empezó a marcar. «¿A quién llamas?», preguntó Chloe, presa del pánico. «A mi abogado», respondió fríamente. «Me engañaste. Esto es fraude. Te casaste conmigo bajo falsas pretensiones». Chloe le agarró el brazo. «Omar, por favor, no. Es legal en Texas. Tengo todos los papeles en regla. Mi identidad ha sido cambiada oficialmente». Omar la sacudió con tanta fuerza que se golpeó contra la isla de la cocina. «¿Legal o no? Me mentiste. Me hiciste quedar como un tonto». Salió de la cocina y empezó a registrar las pertenencias de Chloe. Abrió cajones de un tirón, rebuscó en su armario, volcó el contenido de su bolso en el suelo. «¿Dónde están?», gritó. «¿Dónde están tus papeles reales? ¿Tu certificado de nacimiento?». Chloe permaneció en silencio. Hacía tiempo que había destruido esos documentos junto con la persona que nunca había querido ser.
Omar encontró su portátil y lo abrió de golpe. «Lo descubriré», murmuró mientras revisaba sus correos. «Voy a descubrir quién eres realmente». En su bandeja de entrada encontró correspondencia con su hermana Jasmine. Mensajes de su madre sobre reuniones familiares que Chloe había perdido. Fotos de sobrinos que nunca había conocido. Chloe Washington. Leyó en voz alta desde una antigua dirección de correo. Hija de Patricia Washington y James Washington, criada en Roxbury, Boston. La miró triunfante. «Ahí lo tienes. Eres Chloe Washington, una mujer negra del gueto que decidió hacerse pasar por blanca». «Roxbury no es un gueto», dijo Chloe en voz baja. «Es un barrio obrero. Mis padres eran maestros». Omar cerró el portátil y se puso de pie. Su rostro era una máscara de asco y desprecio. «Me das asco», dijo lentamente. «Me hiciste casarme con una mujer negra». El desprecio en su voz golpeó físicamente a Chloe. Sabía que este momento podía llegar, pero nunca imaginó lo doloroso que sería. «Quiero que te vayas», dijo con calma mortal. «Quiero que salgas de mi apartamento, de mi vida». «Omar, por favor, hablemos de esto». «¿Hablar?», explotó de nuevo. «¿De qué vamos a hablar? ¿De cómo me mentiste? ¿De cómo me engañaste? ¿De cómo todo nuestro matrimonio es una farsa?» La agarró del brazo y la arrastró hacia la puerta. «Te vas ahora, en este mismo momento». «Este apartamento también es mío», dijo Chloe desesperada. «Yo pago la mitad del alquiler». Omar rió con amargura. «Este apartamento pertenece a mi empresa. Tú me pagas a mí alquiler y ahora te vas». Le arrojó el bolso y el abrigo. «Llévate tus papeles falsos», dijo, lanzándole una pila de documentos al pasillo. La puerta se cerró de golpe tras Chloe y escuchó el clic de la cerradura. Se quedó de pie en el frío pasillo de Austin, rodeada de los fragmentos de su vida. A través de la puerta, oyó a Omar hablando por teléfono. «Khalil, tengo que contarte algo». «No, siéntate. Es sobre Chloe». Chloe recogió sus documentos del suelo y salió del edificio. La lluvia de diciembre azotaba su rostro mientras deambulaba sin rumbo por las calles de West Austin. Su teléfono sonaba sin cesar. El número de Omar aparecía una y otra vez en la pantalla, pero no se atrevía a contestar. Finalmente, las llamadas cesaron. Pero luego llegaron los mensajes. «Eres una enferma mentirosa. Me aseguraré de que todos sepan qué fraude eres». Chloe buscó refugio en un pequeño café del sur de Austin y pidió un café con manos temblorosas. Llamó a su amiga Sara en Boston. «Chloe, suenas terrible. ¿Qué está pasando?», preguntó Sara de inmediato. «Lo sabe», sollozó Chloe al teléfono. «Omar lo sabe y me odia». «¿Sabe qué? Chloe, ¿dónde estás?». «Descubrió que soy negra. Me echó». Hubo una larga pausa. «Voy a Austin», dijo finalmente Sara. «Dime dónde estás». Pero mientras Chloe esperaba a Sara, Omar ya estaba trabajando para destruir su mundo. Como banquero de inversión en Goldman Sachs, sabía exactamente cómo dañar a alguien sin romper la ley, y estaba decidido a hacer que Chloe pagara por su engaño. Su primera llamada fue a su padre en Amán. «Baba, necesito un favor», dijo Omar con la voz controlada que usaba en los tribunales. «Es sobre Chloe. Descubrí que me engañó. Me engañó gravemente». Yusef, que aún mantenía conexiones en círculos empresariales de EE. Escuchó en silencio mientras Omar le contaba su versión de la historia. No la describió como una mujer que había ocultado el color de su piel, sino como una estafadora que se había casado bajo una identidad falsa. «Necesito información sobre sus visas de trabajo», dijo Omar, «y sobre sus papeles originales de Boston. Si mintió sobre su identidad, todos sus documentos podrían ser inválidos». En los días siguientes, la venganza de Omar se desplegó con la precisión de una operación militar. Usó sus contactos profesionales para llegar a los pocos clientes freelance que le quedaban a Chloe.
Como socio de una gran firma de inversiones, su empresa tenía relaciones comerciales con muchas compañías en Austin. Sarah voló desde Boston 3 días después y encontró a Chloe en un motel barato de la autopista, golpeada y asustada. «No puedes quedarte aquí», dijo con firmeza. «Encontraremos una solución». Pero Omar ya estaba implementando la suya. Había descubierto dónde se alojaba Chloe y empezó a acosarla. Se presentaba en los cafés que ella frecuentaba, la seguía a entrevistas de trabajo y se aseguraba de que nunca se sintiera segura. La situación se intensificó cuando Chloe recibió un mensaje de su hermana Jasmine. «Un hombre con acento de Oriente Medio llamó a mi trabajo y preguntó por ti. Dijo que era tu esposo y que estaba preocupado. Chloe, ¿qué está pasando?» Omar no solo estaba destruyendo su vida en Austin, estaba escarbando en su pasado y amenazando a su familia. Y Chloe comprendió que estaba en más peligro de lo que jamás había imaginado. La búsqueda de venganza comenzó en la madrugada del 20 de diciembre. Omar se sentaba en su lujosa oficina en la torre de Goldman Sachs, en el centro de Austin, pero sus pensamientos no estaban en los mercados financieros. Frente a él había correos impresos, fotos y documentos, todo lo que había recopilado sobre la verdadera identidad de Chloe. Como exitoso banquero de inversión en una firma prestigiosa, tenía acceso a información e influencia que ahora usaba sin escrúpulos. Su primera llamada fue a su socio comercial, James Harrison, un promotor inmobiliario tejano que también formaba parte de la Junta de la Cámara de Comercio de Austin. «James, necesito un favor», dijo Omar con la voz controlada que habría usado en un tribunal. «Es sobre mi esposa. He descubierto que me ha engañado gravemente». James, que conocía a Omar como una de las estrellas emergentes del mundo financiero de Austin, escuchó en silencio mientras Omar contaba su versión de la historia. Presentó a Chloe no como una mujer que había ocultado su color de piel para evitar la discriminación, sino como una estafadora que había construido una identidad falsa de manera sistemática. «Tiene referencias falsas», mintió Omar con fluidez. «Toda su experiencia laboral en Boston es inventada. Tengo razones para creer que es buscada por fraude». Y en los días que siguieron, la venganza de Omar se desplegó con la precisión de una operación militar. Usó sus contactos profesionales para destruir sistemáticamente la reputación de Chloe en la comunidad empresarial de Austin. En una cena de negocios en el Hotel Driskill, contó su versión de la historia a una mesa llena de ejecutivos de publicidad. «Ella me engañó de manera sistemática», dijo con una copa de Cabernet Sauvignon de Texas Hill Country en la mano. «Papeles falsos, un pasado fabricado. No es la persona que dice ser. Tengo razones para creer que la buscan en Massachusetts por fraude». La historia se difundió rápidamente en la alta sociedad de Austin. Chloe, antes admirada como una belleza exótica, ahora era retratada como una impostora peligrosa. 2 semanas después del descubrimiento, Chloe recibió una llamada del Departamento de Policía de Austin. Debía presentarse para ser interrogada en relación con su permiso de residencia. Sarah la acompañó a la cita. El detective Mark Rodríguez, un hombre fornido con cabello canoso, las recibió en su austera oficina. «Señora Khalil», dijo enfatizando el apellido de manera extraña, «hemos recibido reportes de irregularidades en sus papeles». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Chloe, aunque ya sospechaba la respuesta. «Su esposo ha presentado una denuncia. Afirma que se casó con él bajo falsas pretensiones». Sarah intervino. «Eso es ridículo. Los papeles de Chloe son completamente legales. Su cambio de nombre se hizo correctamente». Rodríguez hojeó un expediente. «Aquí dice que el certificado de nacimiento original está a nombre de Chloe Washington, de ascendencia afroamericana. ¿Es correcto?» «Es correcto», respondió Chloe con calma. «Soy ciudadana estadounidense de ascendencia mixta. Mi cambio de nombre de Washington a Martin fue legal». Pero no informó a su esposo de este pasado. La pregunta era una trampa. Chloe lo percibió, pero no tenía elección. «¿No?», dijo en voz baja. «¿No lo hice?».
Rodríguez tomó notas. Eso podría interpretarse como fraude. Matrimonio bajo falsas pretensiones. Eso es absurdo, protestó Sara. Chloe es ciudadana legal estadounidense. No existe ninguna ley que exija revelar su origen étnico. Pero Rodríguez parecía haber tomado ya una decisión. Necesitamos verificar su estatus de residencia. Hasta entonces, no puede salir de Texas. Al salir de la comisaría, Chloe estaba devastada. Está destruyendo mi vida, le dijo a Sara con voz rota. Sara asintió con gravedad. Ese es su plan. Quiere arruinarte. La campaña de Omar se intensificaba. Había descubierto dónde vivía Chloe y comenzó a acosarla sin descanso. Aparecía en los cafés donde ella solía estar. La seguía hasta entrevistas de trabajo y se aseguraba de que nunca se sintiera a salvo. Una noche, cuando Chloe regresaba de una entrevista fallida, Omar la esperaba frente al motel, apoyado en su Mercedes AMG negro, fumando, un gesto nuevo para ella. «Hola, Chloe Washington», dijo con una sonrisa fría. Chloe se detuvo, apretando la llave en su mano. «¿Qué quieres, Omar?» «Quiero verte desaparecer de mi vida para siempre». Se acercó, y Chloe olió el alcohol en su aliento. «Me hiciste quedar en ridículo. Toda mi familia ahora sabe lo que eres. Y soy tu esposa», dijo Chloe en voz baja. Omar rió con amargura. «No eres el tipo de mujer que jamás quise. Eres una farsante de piel blanca que intentó engañar a un hombre árabe honesto». Le agarró el brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose dolorosamente en su carne. «He hablado con mis contactos. Te revocarán el estatus de residencia. Te mandarán de vuelta a Boston, a donde perteneces, al gueto». Chloe intentó liberarse, pero el agarre de Omar se endureció. «Me haces daño», dijo ella. «Bien», siseó él. «Tú también me heriste. Violaste mi honor. Avergonzaste a mi familia». Los transeúntes pasaban, pero en Austin nadie prestaba atención a lo que parecía una discusión privada entre una pareja bien vestida. «Omar, suéltame», dijo Chloe más fuerte. Él la ignoró. «¿Sabes lo irónico?», susurró en su oído. «Quizás incluso te habría aceptado si hubieras sido honesta. Pero mentiste, me usaste». La empujó con tanta fuerza que se golpeó contra la puerta del motel. «Lárgate de Austin», dijo fríamente, «o haré de tu vida aquí un infierno». Se subió a su Mercedes y se marchó, dejando a Chloe temblando en la puerta. Sara la encontró allí, encogida y llorando. «Estuvo aquí», dijo Chloe. «Me está amenazando». «Vamos a la policía», dijo Sara con firmeza, pero Chloe negó con la cabeza. «No me creerán. Él es un banquero respetado. Yo soy una mujer mestiza desempleada. ¿A quién crees que van a creer?». Sara sabía que Chloe tenía razón. El sistema en Texas, tan progresista en teoría, podía ser muy tradicional en la práctica, sobre todo frente a alguien como Omar, que tenía todas las conexiones correctas. En los días siguientes, la situación siguió intensificándose. El bufete de abogados de Omar presentó una demanda civil contra Chloe por fraude y crueldad emocional. Exigía la anulación del matrimonio y una indemnización. Al mismo tiempo, su persecución personal se agravó. Omar había creado un archivo detallado sobre la rutina diaria de Chloe. Cuándo salía del motel, qué cafés visitaba, dónde tenía entrevistas de trabajo. Su obsesión había adquirido ya rasgos patológicos. Llevaba un diario de sus movimientos y coleccionaba fotos de ella que tomaba en secreto. Sus colegas notaron el cambio en él. Estaba distraído en el trabajo, agresivo en las conversaciones, y su apariencia antes impecable empezó a deteriorarse. La tarde del 15 de enero, Chloe recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Encuéntrame mañana a las 7:00 p.m. en el Café Central. Necesitamos hablar de una vez por todas». Chloe le mostró el mensaje a Sara. «No vayas», dijo Sara de inmediato. «Es una trampa». «¿Y si tiene razón?», preguntó Chloe desesperada.
¿Y si por fin podemos encontrar un cierre? Sara negó con la cabeza. Omar no quiere un cierre. Quiere destruirte. Pero Chloe estaba al límite. Meses de persecución, desempleo y miedo constante habían roto su espíritu. Ya no puedo más, dijo en voz baja. Quizás sea mejor escuchar lo que tiene que decir. A la noche siguiente, a pesar de las advertencias de Sara, Chloe fue al Café Central. El famoso café del centro de Austin estaba abarrotado aquel lluvioso jueves por la tarde. Intelectuales, turistas, empresarios. Chloe esperaba que la presencia del público la protegiera. Omar ya estaba sentado en una mesa en un rincón oscuro. Al acercarse, vio que había perdido mucho peso. Su cabello, antes bien cuidado, estaba grasiento y sin cortar, y sus ojos se hundían profundamente en las órbitas. «¿Viniste?», dijo sin levantar la vista. Chloe se sentó con cautela frente a él. «¿Qué quieres, Omar?». Él levantó la cabeza, y Chloe se sobresaltó con lo que vio. Sus ojos ardían con un odio tan intenso que se echó hacia atrás físicamente. «Quiero que dejes de existir», dijo con una calma más aterradora que cualquier grito. «Omar». «No», la interrumpió. «Tú no hablas, escuchas». Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro. «Destruiste mi vida, mi carrera, mi familia, mi reputación, todo. Por tu culpa». «Fuiste tú», dijo Chloe suavemente. «Yo nunca te hice daño». Omar rió con amargura. «Me convertiste en algo que desprecio. Mis colegas susurran a mis espaldas. Mi madre ya no puede mirarme a los ojos. Todo por tu culpa». Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y Chloe vio brillar un objeto metálico. «Omar», dijo alarmada, «¿qué tienes ahí?» «Un cuchillo», respondió sin emoción. «Un cuchillo pequeño y afilado». Chloe dio un salto, pero Omar le agarró la muñeca. «Siéntate», siseó. «O lo usaré aquí mismo, ahora mismo». Los demás clientes del café estaban absortos en sus propias conversaciones, y no notaron el drama que se desarrollaba en la esquina del fondo. «Vas a venir conmigo», dijo Omar, poniéndose de pie sin soltarle la muñeca. «Vamos a dar un paseo». «No», dijo Chloe, intentando liberarse. Omar presionó algo afilado contra sus costillas, a través de la tela de su chaqueta. «Sí», dijo, «a menos que quieras que todos aquí vean lo que pasa». Con la hoja del cuchillo en su espalda, Omar obligó a Chloe a salir del café. Caminaron en silencio por las calles lluviosas del centro de Austin, mientras él la conducía a una zona apartada del lago Lady Bird. La noche aún era joven, pero para Chloe ya se sentía como el final de todo. El frío viento de enero azotaba las aguas del lago cuando Omar la llevó hasta un lugar aislado del malecón. Pasaban apenas de las 8 de la tarde, y la lluvia había hecho que la mayoría de corredores y paseantes se retiraran a sus casas. Las luces del horizonte de Austin se reflejaban en el agua oscura, pero la belleza de la escena estaba ensombrecida por la amenaza que se cernía en el aire. «¿Por qué haces esto?», preguntó Chloe al llegar a un solitario banco de piedra. Su voz temblaba de frío y miedo. Omar la empujó contra la barandilla de piedra junto al río. «Porque lo mereces», respondió. «Mentiste, engañaste, arruinaste mi vida. Ahora es hora de justicia». Sacó el cuchillo, un pequeño pero afilado cuchillo de cocina de su apartamento. La hoja brillaba bajo la tenue luz de las farolas. «Omar, por favor», suplicó Chloe. «Nunca quise hacerte daño. Soy la misma persona de la que te enamoraste». «¡No!», gritó de repente Omar, su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose. «Eres una mentirosa, una estafadora, una mujer negra que fingió ser blanca». Le dio una bofetada tan fuerte que Chloe se tambaleó contra la barandilla. «Me hiciste acostarme con una mujer negra. Me convertiste en lo que más odio». Chloe se llevó la mano a la mejilla ardiente. «Soy una mujer, Omar. Siempre he sido una mujer». «¡Mentiras!»,
La golpeó de nuevo, esta vez con el puño. Chloe cayó al suelo, con sangre corriéndole por la nariz. «Todos mis amigos se ríen de mí», dijo Omar mientras se alzaba sobre ella. «El banquero exitoso que fue engañado por una mujer negra. ¿Sabes lo que significa eso para un hombre como yo?» Le dio una patada en las costillas, y Chloe gritó de dolor. «Omar, basta». Pero él ya no escuchaba. Meses de ira, humillación y obsesión explotaron en un ataque de furia ciega. La levantó tirando de su cabello y la golpeó una y otra vez. «Pagarás». Jadeaba entre los golpes. «Pagarás por lo que me hiciste». Chloe intentó defenderse, pero Omar era más fuerte y estaba poseído por la locura. Sacó el cuchillo y lo sostuvo frente a su rostro. «¿Ves esto?», dijo. «Con esto voy a hacerte lo que realmente eres. Una nadie, una nada». La hoja brilló bajo la tenue luz de la farola cuando Omar la presionó contra la garganta de Chloe. Ella sintió el frío metal sobre su piel y supo que iba a morir. «Por favor», susurró. «Aún te amo». Lejos de calmarlo, esas palabras lo enloquecieron aún más. «¿Amor?», gritó. «No sabes lo que es el amor. Eres incapaz de amar». Presionó el cuchillo con más fuerza contra su garganta, su mano temblando de rabia. «Vas a morir ahora», dijo con certeza mortal, «y nadie te extrañará». En ese momento, se oyeron pasos en el malecón. Un corredor tardío se acercaba, su linterna frontal balanceándose en la oscuridad. Omar se congeló, el cuchillo aún en la garganta de Chloe. El corredor se acercó más, y Omar se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Era James Mitchell, un médico local que salía a correr por la noche pese a la lluvia. Al ver a la pareja y reconocer la violencia evidente, se detuvo. «¡Oigan!», gritó el doctor Mitchell. «¿Qué está pasando aquí?». Omar soltó a Chloe y ella se desplomó en el suelo. «No es asunto tuyo», dijo, todavía con el cuchillo en la mano. El doctor Mitchell, médico de urgencias con experiencia, reconoció la situación de inmediato. Sacó su teléfono y marcó al 911. «Estoy llamando a la policía», dijo en voz alta. «No lo harás», respondió Omar avanzando hacia él. Pero el doctor Mitchell no se dejó intimidar. «Deja a la mujer en paz y márchate», dijo con firmeza. «La policía ya viene en camino». Omar miró de un lado a otro entre Chloe y el doctor. Su obsesión luchaba contra su instinto de supervivencia. Las sirenas ya se oían a lo lejos. «Esto no ha terminado», susurró Omar al oído de Chloe. «Esto nunca terminará». La soltó y desapareció en la oscuridad antes de que el doctor Mitchell pudiera alcanzarlo. Chloe quedó ensangrentada y rota en la orilla del río, con la ropa desgarrada y el rostro desfigurado. El doctor Mitchell se arrodilló a su lado y examinó sus heridas. «Ya estás a salvo», dijo con suavidad. «La ambulancia viene en camino». 3 minutos más tarde llegaron los primeros coches patrulla, con sus luces azules iluminando la ribera oscura. El detective Rodríguez, el mismo que una vez había interrogado a Chloe sobre su permiso de residencia, dirigía la investigación. «Señora Khalil», dijo arrodillándose junto a ella. La ironía no pasó desapercibida y lo hizo sentir incómodo. «¿Puede contarme qué pasó?». Chloe, aún aturdida por la golpiza, relató entrecortadamente los hechos de la noche. El doctor Mitchell confirmó lo que había visto. Pero Omar ya no estaba. Su apartamento vacío, su coche abandonado. En el hospital, mientras los médicos trataban sus heridas, Chloe contó a la policía todo lo que sabía. Pero Omar había desaparecido. En algún lugar de Austin, consumido por una obsesión que lo devoraba por completo, el detective Rodríguez lanzó una persecución a nivel ciudad. Se envió la foto de Omar a todas las comisarías, se interrogó a sus conocidos, se monitorearon sus tarjetas de crédito. Pero Omar se había preparado bien. Había guardado dinero en efectivo y conseguido un pasaporte falso a través de sus conexiones con clientes criminales de su tiempo como abogado en Boston.
Sara voló desde Boston en cuanto se enteró del ataque. Encontró a Chloe en el Breckenridge University Medical Center, con el rostro cubierto de vendajes y las costillas inmovilizadas. Él está ahí afuera, dijo Chloe con voz ronca. Dijo que esto nunca terminaría. Te protegeremos, prometió Sara. Pero ambas sabían que la obsesión de Omar había mutado en algo más peligroso que la ira. Se había convertido en paranoia total. Mientras Chloe se recuperaba lentamente en el hospital, Omar se ocultaba en un motel barato en las afueras de Austin, en lugares donde nadie hacía preguntas. Su apariencia bien cuidada había desaparecido por completo. Se dejó crecer la barba, vestía ropa sucia y parecía un vagabundo. Pero su fijación por Chloe no había disminuido. Al contrario, había crecido. Compró un teléfono barato y seguía obsesivamente la cobertura mediática del caso. Leía cada artículo, cada debate en línea y reunía información sobre el paradero de Chloe. Una semana después del ataque, Chloe fue dada de alta. La policía le ofreció protección personal, pero sus recursos eran limitados. No podemos asignar agentes las 24 horas, explicó Rodríguez, pero haremos revisiones regulares. Sara pidió una licencia sin sueldo para quedarse con Chloe. Transformaron la habitación del hotel de Sara en una fortaleza. Cerraduras nuevas, cámaras de vigilancia, planes de emergencia. Pero la presión psicológica era enorme. Me siento como si viviera en una prisión, dijo Chloe una noche, mientras miraba la calle desde la ventana oscurecida. Mejor en prisión que muerta, replicó Sara. Aún así, sus propios nervios estaban destrozados. La investigación avanzaba lentamente. La familia de Omar se negaba a cooperar. Sus amigos aseguraban no saber dónde estaba. Circulaban rumores de que había huido del país, quizás a Jordania o a los Emiratos Árabes Unidos. Pero Omar seguía en Austin. Se había obsesionado con la cobertura mediática y con cómo se presentaba su caso. En su percepción distorsionada, se veía como la víctima, el esposo traicionado que había ido demasiado lejos. ¿Me entienden?, murmuraba en su destartalada habitación de hotel, mientras leía comentarios en línea. ¿Entienden lo que ella me hizo? En realidad, la opinión pública estaba dividida. Mientras muchos condenaban la violencia de Omar, también había voces que expresaban simpatía por su desesperación. Grupos de derechos civiles protestaron por la cobertura mediática, pero sus voces fueron ahogadas por el sensacionalismo. 3 semanas después del ataque, cuando la atención mediática disminuía y los controles policiales se volvían menos frecuentes, Omar tomó una decisión. Terminaría lo que había empezado. Las cámaras de seguridad del hotel lo mostraron saliendo de su habitación, vestido más arreglado que en semanas anteriores, con una mochila al hombro. Estaba listo para lo que consideraba su acto final de justicia. Pero no sabía que el Dr. Mitchell, el corredor que había salvado la vida de Chloe, había organizado un grupo de vigilantes locales. Voluntarios del vecindario vigilaban, apoyando a la sobrecargada policía. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento final que difuminaría las líneas entre justicia, venganza y supervivencia. Omar estaba decidido a consumar su visión de retribución. Chloe estaba decidida a sobrevivir, y en algún punto intermedio yacía la verdad sobre la identidad, el amor y el poder destructivo del odio. Los fríos vientos invernales de Austin arrastraban la tensión por toda la ciudad, mientras todos esperaban lo que vendría después. La historia aún no había terminado, y todos los involucrados sabían que lo peor estaba por llegar. El 15 de febrero de 2025 trajo un día inusualmente cálido a Austin. Las temperaturas subieron a casi 20 cornas, y la gente salió a disfrutar del hermoso clima. Chloe se sentó en la terraza de un pequeño café en East Austin, aventurándose en público por primera vez en semanas. Sara estaba a su lado, alerta pero complacida con el progreso de su amiga. «Te ves mejor», dijo Sara pidiendo otro café. «Los moretones casi han desaparecido». Chloe asintió y tocó inconscientemente su rostro. Las heridas físicas sanaban,
pero las cicatrices emocionales tardarían más. Había empezado a trabajar con una terapeuta, la doctora Patricia Williams, una psicóloga afroamericana especializada en crisis de identidad y violencia doméstica. Estoy pensando en volver a Boston, dijo Chloe en voz baja, con mi verdadera familia. Sarah sonrió. Era la primera vez en meses que Chloe hablaba del futuro, en lugar de limitarse a sobrevivir. Eso sería bueno para ti. Tu hermana te extraña. Lo que no sabían era que Omar estaba sentado en su Honda Civic, robado a solo 2 calles de distancia, observándolas con binoculares. Había cambiado por completo en las últimas semanas. Su peso había bajado de 60 kilos, su barba estaba descuidada, su ropa sucia. Parecía uno de los indigentes que vivían en los parques de Austin. En su coche tenía un plan detallado. Había estudiado la nueva rutina de Chloe, anotando los horarios en que visitaba el café y las rutas que tomaba. Hoy terminaría lo que había empezado en Lady Bird Lake. Pero Omar no sabía que el grupo de vigilantes del Dr. Mitchell estaba activo. Marcus Jefferson, un veterano retirado de Afganistán que trabajaba como experto en seguridad, había notado el comportamiento sospechoso del hombre en el Honda Civic. Lo reportó de inmediato a través de un sistema de radio encriptada montado por los voluntarios. Vehículo sospechoso en East 6th Street. Honda Civic blanco. Matrícula desconocida. Informó Marcus. El conductor vigila el Luna Café con binoculares. El detective Rodríguez, que patrullaba cerca en un coche policial sin distintivos, recibió el mensaje por radio. Había pasado las últimas semanas registrando sistemáticamente moteles baratos y escondites sin éxito. Ahora, por fin, una pista. Todas las unidades. Tenemos un posible sospechoso en East 6th Street. Transmitió Rodríguez. Acérquense con precaución. El sospechoso está armado y es extremadamente peligroso. Omar no notó de inmediato los coches policiales que se acercaban. Estaba demasiado ocupado esperando el momento perfecto. Cuando Chloe se levantó para ir al baño, Omar vio su oportunidad. Salió del Honda, con un gran cuchillo de cocina escondido en el bolsillo de su chaqueta. Sarah, sola en la mesa, notó enseguida al hombre delgado y barbudo acercándose al café. Algo en la forma de caminar, en cómo mantenía las manos en los bolsillos, la alarmó. Al acercarse y reconocer su rostro bajo la barba desaliñada, gritó, ¡Omar! El grito resonó por toda la terraza, alertando a los presentes. Omar, desenmascarado, dejó caer toda precaución. Sacó el cuchillo y corrió hacia el café. ¿Dónde está?, gritó. ¿Dónde está la pequeña mentirosa? El caos estalló. Los clientes se levantaron de sus mesas. Las sillas cayeron. La gente corrió en todas direcciones. Sarah alcanzó a sacar su teléfono, pero Omar fue más rápido. Saltó el muro bajo de la terraza y la agarró de la muñeca. ¿Me vas a decir dónde está?, siseó, poniéndole el cuchillo en la garganta. En ese momento, Chloe volvió del baño y vio la escena. Su mundo se detuvo. Omar, delgado y enloquecido, con un cuchillo en la garganta de su mejor amiga. «Suéltala, Omar», dijo Chloe con voz serena. «Estoy aquí, me quieres a mí, no a ella». Omar se giró, sus ojos brillando de júbilo y locura. «Ahí estás», dijo. «Mi querida esposa engañosa». «Deja a Sarah», repitió Chloe. «Esto es entre tú y yo». Omar vaciló un momento, y luego empujó a Sarah con tanta fuerza que tropezó con una silla volcada y cayó al suelo. Señaló a Chloe con el cuchillo. 3 meses, dijo, su voz temblando de rabia contenida. 3 meses casándote. 3 meses esperando este momento. Las sirenas ya se oían, pero Omar no parecía notarlo. Su mundo se reducía a Chloe. «Destruiste mi vida», dijo avanzando hacia ella. «Mi carrera, mi familia, mi reputación, todo desapareció por tus mentiras. Fuiste tú, Omar», dijo Chloe retrocediendo lentamente. «Yo nunca quise hacerte daño». «¿Hacerme daño?», rió histéricamente. «Me convertiste en algo que desprecio.
Me hiciste amar a una mujer negra. Las palabras golpearon a Chloe como látigos, pero sostuvo su mirada. Soy un ser humano, Omar, igual que tú. No, gritó él. Eres un parásito, una mentirosa, una farsante que finge ser lo que no es. Blandió el cuchillo, pero Chloe estaba lista. Meses de miedo habían agudizado sus reflejos. Se agachó y tomó una pesada maceta de cerámica de una de las mesas volcadas. La hoja pasó rozándola, cortando solo su blusa. Chloe lanzó la maceta y golpeó a Omar en la sien. Tropezó, pero no se detuvo. ¡Perra!, jadeó, abalanzándose de nuevo sobre ella. En ese momento, el detective Rodríguez y 3 agentes irrumpieron en la terraza. ¡Policía! ¡Suelte el arma! Omar se volvió, el cuchillo aún en la mano. Sus ojos, antes inteligentes y encantadores, eran ahora los de un animal acorralado. ¡Atrás!, gritó. Esto es un asunto privado. Señor Khalil, dijo Rodríguez con calma, suelte el arma. Podemos hablar. Hablar. Omar rió de nuevo, un sonido vacío de toda alegría. He terminado de hablar. Miró alrededor. Mesas volcadas, platos rotos, rostros aterrados, policías con armas desenfundadas. Chloe estaba en la esquina de la terraza, ensangrentada pero viva. Si no puedo tenerla, murmuró más para sí que para los demás. Entonces nadie podrá. Levantó el cuchillo y corrió hacia Chloe. Los agentes no tuvieron elección. Rodríguez y el oficial Martínez dispararon simultáneamente. Las balas alcanzaron a Omar en el pecho y cayó al suelo a 1 metro de Chloe. El cuchillo cayó con estrépito sobre las baldosas. Chloe se desplomó en el suelo, ilesa pero abrumada por lo sucedido. Sara se arrastró hasta ella y la abrazó. Omar yacía de espaldas, la sangre manando de sus heridas. Sus ojos encontraron los de Chloe. Yo te habría amado, susurró con su último aliento. Si hubieras sido honesta. Fui honesta en lo que importaba, respondió Chloe en voz baja. Te amé. Omar cerró los ojos y dejó de respirar. La investigación posterior reveló toda la magnitud de su obsesión. En su habitación de hotel, los investigadores encontraron cientos de fotos de Chloe, horarios detallados de sus movimientos, artículos de prensa sobre el caso. Había llevado un diario documentando su creciente ira y sus planes de venganza. La opinión pública se dividió en su reacción. Algunos vieron a Omar como una figura trágica enloquecida por la traición. Otros lo reconocieron por lo que era, un hombre violento que casi asesina a su esposa. Chloe finalmente obtuvo un nuevo permiso de residencia y encontró trabajo en una startup tecnológica en Austin, especializada en diversidad e inclusión. Pero las cicatrices, físicas y emocionales, sanaban lentamente. Sara se quedó con ella 2 meses más, y su amistad se transformó en algo más profundo. Quizás, dijo un día Chloe, ese fue mi verdadero amor todo el tiempo. 6 meses después de la muerte de Omar, Chloe voló de regreso a Boston. Se detuvo frente a la modesta casa de Roxbury donde había crecido. Su hermana Jasmine abrió la puerta y por primera vez en años, Chloe lloró de alivio. «Bienvenida a casa, hermana», dijo Jasmine abrazándola. En su primer servicio dominical en la iglesia bautista después de 4 años, Chloe se levantó y habló a la congregación. Contó su historia, no todos los detalles, pero lo suficiente. Habló sobre la identidad, sobre el costo de ocultarse, sobre el poder de ser auténtica. Pensé que tenía que ser otra persona para ser amada, dijo. Pero el amor verdadero te quiere por quien eres, no por quien finges ser. El caso se convirtió en símbolo de la complejidad de la identidad, el amor y la violencia en la América moderna. Pero para Chloe era simplemente el final de un capítulo y el difícil comienzo de una nueva vida. Una vida en la que por fin podía ser ella misma, aunque el precio casi hubiera sido su vida. La justicia había quedado incompleta. Omar había escapado de la condena con la muerte, pero Chloe había sobrevivido,
y a veces la supervivencia en sí misma era la mayor forma de justicia. En las cálidas noches de verano en Boston, cuando se sentaba en el porche con Jasmine y escuchaba las risas de los niños en la calle, Chloe por fin se sentía libre. Las sombras de Austin y Omar se desvanecían lentamente, reemplazadas por la certeza de que nunca más tendría que ser otra persona que no fuera quien realmente era. Esa fue su verdadera liberación, no escapar del pasado sino aceptarse a sí misma.